¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de La Opinión Hoy. Hay un par de temas particularmente importantes en la agenda política de estos días, así que sin más preámbulos saludemos a Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión para comentarlos. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muchas gracias. Un gusto como siempre. Gracias. Oye, pues ayer se llevó a cabo finalmente el cierre de argumentos de los fiscales y la defensa en el juicio al expresidente Donald Trump sobre los 34 cargos penales que enfrenta debido al pago secreto de $130,000 a la estrella porno Stormy Daniels. ¿Qué podemos destacar de lo que se dijo en la Corte Criminal de Manhattan? Pues bueno, fue un día bastante movido, principalmente afuera de la corte, porque hubo manifestantes. La campaña de Biden llevó a Robert De Niro, que se enfrentaba ahí a mensajes con personajes del movimiento MAGA. Fueron los hijos de Donald Trump, dieron ahí una conferencia de prensa, o sea, varias cosas. Pero dentro de la corte, pues en realidad las partes ya no tenían mucho más que ofrecer, porque ya todos los argumentos habían sido establecidos durante el juicio como tal. Pero el mensaje final es muy importante. Y a mí me parece que la defensa en cierto modo desaprovechó ese mensaje final, porque la defensa se enfocó particularmente en Michael Cohen, que es el testigo considerado testigo estrella de este juicio, para tratar de desestimar su testimonio y descalificarlo a él como testigo en cierta forma. Y básicamente eso es lo que hizo el abogado defensor Dr. Blanche, que se dedicó básicamente a referirse a varios de los momentos del testimonio que rindió Cohen, de cómo se relacionó con Trump y cómo incluso trató de sacar ventajas sobre eso, pero no habló muchísimo más allá. Habló muy someramente de otros aspectos, pero se centró en ello. Mucho a diferencia de lo que fue la fiscalía hizo un trabajo bastante interesante porque se está enfocando básicamente en contar, hacer una narrativa de todo el proceso, de todo el juicio, como una especie de resumen ejecutivo muy bien explicado y con varios elementos, digamos, no adicionales porque no pueden presentar más evidencia, pero destacados para que el jurado tenga muy fresco realmente lo que dijeron todos los testigos. Y básicamente Donald Trump jugando su mismo juego de siempre, incluso publicando en redes sociales que se sentía aburrido y cuestiones así, ¿no? Así es, de hecho se extendió la sesión, lo cual no había ocurrido durante todo el juicio. Regularmente la corte cierra a las 5 y esa fue la hora en que el expresidente Trump publicó en su red social solamente la palabra aburrido. Pero es muy interesante porque durante el discurso de su abogado defensor, pues estuvo como muy feliz, estaba como muy interactivo con sus otros abogados, etcétera. Pero durante ya el trabajo que estaba haciendo el fiscal Joshua Steinglass, pues cambió completamente, porque el discurso de Steinglass fue bastante interesante, tuvo muchos picos y además logró tener una muy buena conexión con el jurado, incluso sacándole sonrisas y sorprendiéndoles con aspectos que quizás ellos no habían tomado en consideración. Entonces, fue un buen día, yo creo, que para los fiscales en ese sentido, para establecer y cerrar muy bien esa parte, y a pesar de que diga que está aburrido, pues no fue tan bueno para el expresidente Trump en ese sentido. Pues solo queda esperar la sentencia, Jesús. Bueno, hay que esperar la deliberación, todavía hay que esperar la deliberación, se van a dar las instrucciones al jurado y eso puede tardar horas, días, semanas, dependerá mucho de de qué es tan complicado que sea para ellos tratar, digamos, llegar a un acuerdo unánime. Hay que considerar aquí que tiene que ser unánime. Pues ya veremos hacia dónde se va esto a partir de aquí. Jesús también se dio a conocer en otro orden de ideas que el abogado del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, estamos hablando del abogado César de Castro, solicitará al juez Brian Cogan aplazar la fecha de sentencia a su cliente. ¿Cuál es la razón? Así es, estamos en un momento interesante, una situación, un movimiento dentro del proceso judicial debido a que el juez ordenó a las partes a que dieran a conocer
a que entregaran una documentación adicional sobre alguna prueba que se había ya, digamos, presentado, pero estaba sellada y entonces no se puede revisar completamente. Entonces yo hablando con el abogado de César de Castro, le pregunté parte del proceso y él me adelanta que, bueno, debido a que está en otro juicio en este momento, va a pedir al juez Brian Cogan estos días, yo creo que no pasará de esta semana, que lo haga oficial, que se aplace la sentencia que está marcada para el 24 de junio. Entonces, obviamente que él solicite no significa que se aplaza la sentencia, será una determinación del juez evaluando las consideraciones. César de Castro es muy interesante porque él es abogado de Fred Dives, que es un promotor inmobiliario en Nueva Jersey, que se declaró no culpable de acusaciones por sobornos al senador demócrata Bob Menéndez, quien es parte obviamente de ese juicio, es su juicio y el de otros presuntos culpables. Entonces, de Castro pues está en este proceso que está en la Corte de Distrito Sur aquí en Nueva York. ¿Qué podríamos esperar con esto? ¿Alguna sorpresa, algo que cambie radicalmente el panorama respecto a este otro juicio? No, los escenarios se mantienen muy similares como lo habíamos comentado ya en otro momento que hablamos de este caso. El juez puede determinar una nueva audiencia para abordar la moción tipo apelación que hizo César de Castro con sus argumentos o puede decidir, digamos, sin hacer esa audiencia, básicamente puede decidir a favor o en contra. Si es a favor, pues bueno, obviamente tendría que explicar los motivos y ver qué significaría eso, por lo que se está pidiendo es un nuevo juicio. Si es en contra, le podría decir que muchas gracias, muy interesante lo que muestra, pero que vaya a la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito y entonces continuaría con la sentencia. Si no aplaza la sentencia, pues sería el 24 de junio, pero si decide aplazarla, pues estaremos esperando una nueva fecha. Pues tiempos muy movidos en el orden legal. Vamos a ver cómo se desarrollan este par de casos tan interesantes para la opinión pública. Muchas gracias, Jesús. Perfecto, Enrique, un gusto. Él es Jesús García para La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos, bienvenidas sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y hoy vamos a hablar con Araceli Martínez sobre la ronda política de esta semana. Araceli, espero te encuentres muy bien. Hay un par de temas importantes que retomar y es sobre esta poca o cada vez menor visibilidad o representación latina entre los concejales. ¿Por qué está dándose esto? Cuéntanos un poco sobre ello, por favor. Lo sobresaliente de la semana pasada en el terreno político, en el terreno más bien del Consejo de Los Ángeles, tuvo que ver con que ya se pusieron de acuerdo para ver quién es el próximo presidente del Consejo, que es electo entre los miembros del Consejo. Entonces, el candidato o aquella persona que quiera ser presidente tiene que reunir 8 votos. Con 8 de 15 es suficiente para que sea el siguiente presidente. No se necesita un voto mayoritario. Entonces, prácticamente ya los tiene 7 votos a favor y el suyo propio, pues ya son 8. Lo interesante es que vamos a tener un presidente del Consejo afroamericano y ver cómo este poder se está consolidando en el Consejo de Los Ángeles y tuvo el apoyo de 2 latinos considerados de la rama o del grupo de los socialistas demócratas, ¿no? Hay otros 3 que no sé si se acercó a ellos, como Mónica Rodríguez, Imelda Padilla y Kevin de León, no sé si les pidió el voto, pero obviamente que no. Entonces, él va a ser el próximo presidente. Aquí lo importante es que estamos viendo cómo este poder afroamericano se está consolidando. Y si bien pues nosotros ya tuvimos una presidenta del Consejo, Nury Martínez, que desafortunadamente tuvo que renunciar en medio de un escándalo, yo creo que no merecemos que nos castiguen por mucho tiempo, ¿verdad? O no tienen por qué ser castigados el resto, ¿no? Aquí debemos de hacer notar que casi la mitad de los residentes de la ciudad de Los Ángeles son latinos y entonces, pues ojalá en el futuro veamos también un nuevo liderazgo latino. Y justo hablando de esa mitad, también resaltas en esta ronda política que el 50% de los usuarios del metro son latinos, Araceli. Esto es impresionante porque
ha habido muchos lamentables sucesos últimamente sobre lo que está pasando en la violencia en el metro, pero ¿qué podemos hacer? ¿En manos de quién se va a quedar? ¿Va a subir el presupuesto? ¿Qué se va a mejorar para que la comunidad latina esté más segura en este tipo de transporte? Bueno, todo nos lleva también al asunto de la falta de representación de los latinos, tanto, bueno, en el Consejo de Los Ángeles, en el Consejo Municipal, tenemos 5 latinos para 15 miembros, casi el 50% de la población, creo que deberíamos ser un poco más, pero nos encontramos que también ha venido surgiendo un clamor en la junta directiva del metro, donde se toman las decisiones del sistema de transporte público de Los Ángeles, y nos encontramos con que de 14 miembros, solo 2 son latinos, 4 afroamericanos, el resto hay un armenio y hay una asiática, el resto son blancos. Entonces te preguntas, ¿cómo es posible que solamente tengamos 2 latinos en una ciudad súper latina como es Los Ángeles, en un condado mayormente poblado por latinos, que solamente tengamos 2 representantes latinos, cuando además quienes se suben al metro, los usuarios del metro, de sus trenes y autobuses, en su mayoría, pues más del 50% son latinos? Y cuando estamos viendo que están matando a nuestra gente en los vagones del metro, en los autobuses del metro, yo creo que es tiempo de que digamos, yo creo que tiene que haber, pensamos que tiene, no nomás es un pensamiento mío, sino que es un pensamiento que está ahí luchando por salir. Necesitamos más representación en la junta directiva del metro, necesitamos ser más escuchados, y ojalá que la próxima elección se escoja a un concejal latino. Se hablaba de Imelda Padilla, quien ella tiene poco tiempo que llegó al cargo. Entonces sí, necesitamos ver, sobre todo en estos organismos donde los usuarios, los clientes son latinos, necesitamos ver más representación latina. Y sobre eso también, Araceli, me llama la atención que lamentablemente, por otra parte, está bajando el presupuesto de la alcaldesa para Los Ángeles y va a haber un recorte presupuestal, ¿no? Bueno, estamos viviendo un déficit en la ciudad, en las finanzas públicas del ayuntamiento. Entonces, lo que propuso la alcaldesa es, a fin de no llevar a cabo despidos, es ya no llenar todos los puestos vacantes que hay. Hay muchos, pero ella está proponiendo que no se llenen 1,700 vacantes, que obviamente pues, sí va a afectar a varios departamentos importantes del ayuntamiento. Aquí la disputa que hubo es que 3 concejales que son parte precisamente del grupo de los socialistas demócratas, Eunice Hernández, Hugo Soto Martínez y Nitia Ramán, se opusieron al plan de gastos de la alcaldesa Vaz porque está destinando casi una cuarta parte del presupuesto para el Departamento de Policía de Los Ángeles. Entendemos que ellos fueron electos por una parte de sus votantes que quieren menos presencia policíaca y que se busquen otras alternativas, ¿no? Y también obviamente que están en contra de la brutalidad policíaca, pero tampoco podemos dejar de financiar al Departamento de Policía de Los Ángeles cuando tenemos un aumento creciente del crimen. Este presupuesto es básicamente para tener con qué pagar los aumentos recientes que se les dieron a los policías y contratar a nuevos oficiales. Hay que hacer notar que mucha gente ya no quiere ser, en estos días está difícil para el Departamento de Policía contratar gente, hombres y mujeres que quieran ser policías. Está un poco o mucho la moral baja en el Departamento de Policía porque no se sienten apoyadas, ya que ellos creen que hay muchas políticas que apoyan más a los perpetradores de delitos que a las víctimas, y además muchas veces no se sienten protegidos por sus propios jefes cuando ocurre o se ven involucrados en un incidente. Así que todavía falta que el presupuesto regrese a un voto más al Consejo de Los Ángeles, a que sea votado por los concejales, pero yo no creo que estos 3 socialistas demócratas concejales vayan a cambiar su opinión. Ellos quieren menos fondos en general para la policía. Y puede que tengan razón si viviéramos en una sociedad más pacífica, pero no es lo que estamos viendo en estos momentos en Los Ángeles. Tendremos que estar muy pendientes de lo que pasa y cómo se va reacomodando todo, Araceli, y pues todo, como siempre, esperemos para un bien social común, ¿no? Esperemos que así sea. Nos vemos en la próxima ronda política.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que un gato con sobrepeso, que pesa más del doble de su tamaño saludable, ha sido puesto en una misión para perder peso, nadando. Moses, que pesaba casi 10 kilogramos, el equivalente a unas 22 libras, inició las inusuales sesiones de hidroterapia en un intento por adelgazar de la misma manera que las personas con problemas en las rodillas, la espalda, las caderas o un índice de masa corporal demasiado alto usan piscinas para empezar a hacer ejercicio. El gato de 9 años aumentó de peso después de negarse a salir o a hacer ejercicio a pesar de que su dueño lo sometió a innumerables dietas. Fue entonces cuando entre su dueña y Olivia Stokes, veterinaria hidroterapista del Centro Veterinario Avonvale en Warwickshire, en el Reino Unido, decidieron probar un enfoque diferente con la hidroterapia. Obviamente a Moses, como un buen gato, no le gustaba el agua. Stokes probó una variedad de juguetes y golosinas para que Moses comenzara, pero finalmente cambió a métodos más difíciles, incluido iniciarlo en una cinta de correr en movimiento antes de agregarle agua. Ahora ella dice que Moses ya se sienta y espera en la caminadora hasta que suba el nivel del agua antes de comenzar. El felino está empezando a mejorar y además de perder peso, se ha vuelto mucho más activo y animado en casa. Ya ha bajado 2.2 libras y los veterinarios también ven un aumento en el tejido muscular. La dueña de Moses, Jenna Yoshi, está encantada con el progreso de su mascota. El mejor tratamiento para los animales con sobrepeso es controlar su ingesta de alimentos y, en primer lugar, no dejar que engorden. Una mascota puede tardar mucho más tiempo en perder peso que incluso un ser humano, pero afortunadamente Moses tiene una voluntad fuerte y una dueña decidida, por lo que los premiamos con un pulgar arriba. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.